De camino a su examen de admisión a la universidad, mi sobrina Jian Beibei se dio cuenta de repente de que había olvidado su comprobante. Presa del pánico, agarró el volante provocando un accidente. La ambulancia llegó enseguida, pero en lugar de calmarse, gritó que primero debían llevarla a casa para recuperar su comprobante. Intenté razonar con ella, calmarla. A cambio me empujó con fuerza, me golpeé la cabeza, sufrí una hemorragia cerebral y morí en el acto. Pero después de mi muerte, ¿qué hizo mi familia? Mi hermano y su esposa me culparon por completo. Vaciaron mi cuenta bancaria y usaron mi seguro de accidentes para llevar a esa misma sobrina de gira mundial. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta, justo en el momento en que Beibei intentó detener la ambulancia. Esta vez, la vi enloquecer con una mirada fría. Llévame a casa ahora. Mi boleta de examen. Mi examen. Chilló en el suelo con una rabieta como una niña pequeña. Y entonces supe que había renacido. La escena se repitió exactamente igual que en mi vida anterior. Beibei olvidó su resbalón, entró en pánico, agarró el volante y estrelló el coche. Una mujer embarazada en el otro coche sangraba. Cuando llegó la ambulancia, Beibei yacía en el suelo, gimiendo, bloqueándole el paso. Soy más importante. Tengo un examen. Usa las sirenas y llévame primero. La enfermera intentó razonar con ella. Tranquila, viene la policía. Ya arreglaremos algo después. Pero mi hermano, Zhang Kai, la detuvo. No toques a mi hija. Tiene necesidades especiales. Solo ten paciencia. Mientras la otra familia suplicaba, por favor, mi esposa está de parto, déjenos pasar, mi hermano seguía protegiendo a Beibei, impasible. El camino estaba bloqueado, las bocinas sonando a nuestras espaldas. Otros también corrían a sus exámenes, furiosos y ansiosos. Pero los gritos de Beibei los hicieron gritar a todos. Mi hermano y su esposa ignoraron a todos los demás. Al final la multitud se hartó. Un hombre fuerte apartó a Zhang Kai de un tirón. Otros se unieron arrastrándolo a él y a su esposa. La familia de la mujer levantó a Beibei del suelo. Preocupado de que pudiera lastimarse, corría a ayudarla. En el caos finalmente se despejó el camino para la ambulancia y los demás vehículos. Pero Beibei, que nunca había sufrido una pérdida en su vida, estalló de ira. Ella me empujó. Es tu culpa. Si no fuera por ti, habría regresado a tiempo. Era la época del mes y mi cuerpo ya estaba débil. Me tambaleé hacia atrás y me golpeé la cabeza contra el capó destrozado del coche. Un dolor intenso me recorrió el cráneo. Hermano, ayúdame, me duele la cabeza, tengo el teléfono en el coche, llama a una ambulancia. Pero justo en ese momento llegó la policía. Beibei no paraba de gritar sobre su examen, y mi hermano y su esposa me ignoraron, se subieron al coche patrulla y me dejaron solo para lidiar con el accidente. Oficial, por favor, me siento fatal, llame a una ambulancia. Me desmayé a media frase. En el hospital, me diagnosticaron una hemorragia cerebral retardada. Era demasiado tarde. Morí. Y la familia de mi hermano. Todo como siempre. Heredaron todo, mi seguro, mis ahorros, y se llevaron a Beibei de vacaciones. Más tarde, ante mi tumba, mi cuñada incluso murmuró, si tu cuerpo no estuviera tan débil, esto no habría pasado. Casi hiciste que Beibei perdiera su examen. Me culparon incluso por protegerla. Así que esta vez, en esta nueva vida, quiero ver cómo su preciosa tiranita aprueba el examen de admisión. Ustedes no entienden nada. Alguien entre la multitud gritó. Lo hemos dicho una y otra vez, la vida humana es lo primero. Ese hombre fuerte atacó a Zhang Kai. Zhang Kai, delgado y débil, no pudo con la multitud enfurecida. Él y Lilidi fueron arrastrados a un lado. La familia de la mujer atrapó a Beibei. Gritó, papá. Mamá. Tía. Sálvame. Pero sus padres estaban demasiado ocupados defendiéndose. Retrocedí un paso fingiendo miedo, incluso cubriéndome el estómago como si me doliera. Es solo una niña. Murmuré débilmente. Una niña. Ya casi es adulta. Alguien se volvió loco. Niño malcriado.
Beibei arañó el brazo del marido de la mujer y le dejó 3 marcas de sangre. Furioso, la abofeteó. Se quedó paralizada, aturdida. Nadie intervino. Se levantaron los teléfonos. Los vídeos se sucedieron. Beibei yacía en la calle aullando como una loca, pero nadie la consolaba. La gente solo la señalaba y se burlaba. Finalmente, con la ayuda de todos, se abrió un camino. Si algo le pasa a mi esposa, será un asesinato. Me aseguraré de que pagues. El hombre gritó. Me incliné hacia Zhang Kai. Creo que quieren que les paguemos. Quédense aquí, tranquilicen a Beibei y esperen a la policía. Los acompañaré al hospital para encargarme de todo. Antes de que pudiera discutir, añadí, si no, intentarán extorsionarnos. Eso fue todo. Temiendo perder dinero, Zhang Kai me dejó ir enseguida. Finalmente me fui en la ambulancia. Por el retrovisor, los vi a los 3, mi hermano, mi cuñada y su querida hija, de pie, indefensos, al borde del camino, desaliñados y derrotados. Solté un bufido frío y miré hacia adelante. En el hospital, la mujer embarazada fue trasladada de urgencia. Desafortunadamente tuvo un parto prematuro. Llevaron al bebé a la incubadora, mientras que a la madre, tras haber perdido demasiada sangre, la enviaron directamente a la UCI. Todo este incidente tuvo poco que ver conmigo. Después de darle mi dirección de contacto al esposo de la mujer, salí del hospital y me fui a casa. Casualmente Zhang Beibei acababa de terminar su primer examen cuando llegué. En cuanto crucé la puerta, mi madre ya la abrazaba con fuerza, mirándome con una mirada de desaprobación. Jin Jin, ¿cómo pudiste permitir que esto pasara? ¿Por qué no le recordaste a Beibei que trajera su boleta de examen? La miré sin expresión. Sus padres estaban allí. ¿Por qué era mi responsabilidad recordárselo? Ya estaban agotados cuidando de su estado mental. Podrías haber ayudado, no te habría matado. Beibei se frotó la cara hinchada, con lágrimas en los ojos. Tía, estabas a mi lado. ¿Por qué no me protegiste de esa bofetada? ¿Acaso no me querías más que a mí? Como era soltera y Beibei era la primogénita de la familia, cuando mi cuñada nos dijo que Beibei tenía necesidades especiales, nos animaron a consentirla. No me importó, pensaba que era solo una niña. Pero ahora, casi adulta, seguían llamando la niña con necesidades especiales como excusa para dejarla llorar, gritar y hacer berrinches cada vez que algo no salía como ella quería. Esto no era indulgencia. Era criar a un bebé adulto. Bloqueó una ambulancia. Casi mato a alguien. Intenté ayudar, pero me empujó hasta la muerte. Ahora que tenía una segunda oportunidad, no volvería a caer en la misma trampa. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Era la familia de la embarazada. Entraron, pusieron un informe médico sobre la mesa y dijeron, nuestra petición es sencilla. Mi esposa y mi bebé siguen en cuidados intensivos. Como esto fue causado por tu familia, es justo que pagues el costo total del tratamiento. No se equivocaron. Beibei fue quien causó el accidente, bloqueando la atención de emergencia y creando caos. Era lógico que pidieran una indemnización. Pero Beibei se cubrió la cara magullada y sollozó. Es todo culpa suya. Mira qué hinchada tengo la cara. Debería ser él quien pague mi tratamiento. Mi cuñada le acarició la cara con cariño. Exactamente. Mira a nuestra pobre niña. Deberíamos exigir una compensación, no al revés. Mi hermano intervino, Beibei tiene necesidades especiales. ¿No podrías haber cedido un poco? Casi la haces perder el examen. Miré los rostros pálidos y furiosos de la familia de la embarazada, luego a la desvergonzada familia de mi hermano, y sonreí para mis adentros. ¿De verdad creían que tener un hijo con necesidades especiales los hacía superiores? Como era de esperar, el esposo de la mujer herida sacó un teléfono. Conseguí este vídeo de alguien en el lugar de los hechos. Las imágenes mostraban a Beibei perdiendo la cabeza, bloqueando la ambulancia, gritándoles a los médicos y exigiendo que la llevaran a casa. Beibei entró en pánico al ver la pantalla. Se abalanzó para agarrar el teléfono. ¿Por qué grabaste eso? El hombre se levantó con los ojos encendidos de rabia.
Beibei se estremeció y se refugió en los brazos de mi madre, llorando. El vídeo no dejaba lugar a la negación. Se veía claramente a Beibei agarrando el volante y gritando: «Papá. Date la vuelta. Necesitamos mi boleta de examen». Entonces sus manos giraron el volante como loca. Había instalado una cámara para el salpicadero del coche hacía un tiempo. Mi hermano la pedía prestada a menudo, y si faltaba algo dentro, lo encontraba después en Beibei o en su madre. Instalé la cámara para protegerme, y hoy hizo precisamente eso. En mi vida anterior, morí demasiado pronto para defenderme. Pero esta vez no. Mi hermano y su esposa quedaron atónitos. Nunca imaginaron que tuviera semejante evidencia. Solo pudieron intercambiar miradas incómodas, con los rostros ardiendo de vergüenza. Zhang Beibei fue la primera en reaccionar. Se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el teléfono. Pero antes de que pudiera tocarlo, el esposo de la embarazada la agarró del cuello y descargó su furia. Le arrebató el volante y provocó un accidente. Retrasó el tratamiento e intentó culpar a otro. Mintió una y otra vez sin pudor. Que gente como tú apruebe el examen de admisión a la universidad es un insulto a todo el sistema educativo. Le dio una bofetada en la otra mejilla. Perfecto. Ahora ambos lados estaban hinchados. Beibei estalló en fuertes gemidos, pero aterrorizados y culpables, ni Zhang Kai ni Lilidi se atrevieron a decir mucho. Simplemente le dieron suaves palmaditas en la espalda, murmurando palabras de consuelo. Mi madre, angustiada, entró corriendo en el dormitorio. Momentos después salió corriendo con su tarjeta bancaria y se la entregó al hombre. Hablemos con calma. Pagaremos la indemnización, pero no asusten más a nuestro bebé. Zhang Kai insistió en que transferirían el dinero a tiempo y que, si no lo hacían, la otra parte podía emprender acciones legales. Finalmente satisfecha, la familia de la mujer se fue, no sin antes disculparse conmigo. Apenas se cerró la puerta, mi madre se volvió contra mí. Tu hermano y tu cuñada no ganan mucho. Esta casa aún tiene gastos. ¿Cómo podemos permitirnos una cantidad tan grande, Jin Jin? Tus hermanos, ¿cómo puedes quedarte de brazos cruzados viéndolos sufrir? Y Beibei, ella es especial, ¿sabes? Más inteligente que los demás. Seguro que se convertirá en la mejor del examen nacional. Ganará mucho dinero en el futuro y te cuidará cuando seas mayor. Beibei asintió con furia. Sí, tía. Definitivamente seré el máximo goleador. Te cuidaré cuando sea rico, lo prometo. Lilidi intervino, radiante de orgullo. Nuestro Beibei es realmente extraordinario. Jin Jin, tienes suerte de tener una sobrina tan excepcional. No respondí. Con la personalidad volátil de Beibei, podría autodestruirse algún día. No iba a atar mi destino al suyo. Simplemente dije que mi dinero estaba invertido y aún no podía retirarlo. Cuando esté disponible, le prestaré algo a mi hermano. Querían discutir, pero era casi la hora del examen de la tarde. No tuvieron más remedio que dejarlo pasar. Como mi coche seguía en el taller, tuvimos que parar un taxi. De camino, el conductor no dejaba de mirar a Beibei. Ella rompió a llorar de inmediato. Mamá. Me está mirando. Es un pervertido. Sin tener ni idea de lo que estaba pasando, no sabía que su crisis anterior ya se había hecho viral. Acababa de conseguir la atención que siempre soñó, pero no la que deseaba. Pero Lilidi la arrulló con dulzura. Beibei, está bien. La gente te mira porque eres bonita y adorable. Eso es todo. Pero la demasiado sensible y exigente querida no pudo ser calmada. Le dio otro ataque dentro de la cabina. No. Me está haciendo sentir incómoda. Quiero salir. Déjame salir. Déjame salir. Pateó y golpeó el asiento del conductor. El coche se sacudió violentamente. El conductor se detuvo con un tono cortante. ¿Siguen conduciendo o qué? No puedo conducir así. Los lamentos de Beibei se hicieron más fuertes. Mamá. Es muy malo. Salgamos. No me quedaré en este coche. Incapaces de controlarla, no tuvimos más remedio que salir.
Al salir, Lilith aún tuvo el descaro de estallar. «Es tu culpa, monstruo. Asustaste a mi hija. Te voy a denunciar». El conductor se burló. «Me estás llamando bicho raro». Criaron a un niño pequeño hasta convertirlo en un completo fracaso. Pisó el acelerador y se marchó, dejando solo una nube de humo en la cara de Beibei. Beibei estaba furiosa, agitando los brazos, pero no pudo hacer nada. Temiendo otro arrebato, caminamos el resto del camino hasta el lugar del examen. Por suerte no estaba muy lejos y llegamos justo a tiempo. Pero en el camino, mucha gente miraba a Beibei con extrañeza. Estaba empezando a ponerse nerviosa. Ella presentía que algo andaba mal. Mi hermano, desesperado por mantenerla estable para el examen, obviamente no le había contado lo sucedido en línea. Pero tenía curiosidad, ¿qué haría esta niña mimada al ver cómo la veía el público? Así que mientras esperaba a que abriera la sala de exámenes, fingí revisar mi teléfono y sin querer, reproduje el vídeo. No me importa. No me importa. Tengo que hacer el examen. El chirrido resonó en mi pantalla. La apagué rápidamente, pero era demasiado tarde. Beibei lo había oído. Su expresión se contrajo al instante. Sabía exactamente lo que eso significaba. Ya hipersensible y emocionalmente inestable, estaba a punto de estallar. Se me saltaron las lágrimas. Mamá, no quiero hacerme el examen. Todos se ríen de mí. Todos se ríen de mí. Ella gritó tan fuerte que atrajo a una multitud. ¿Qué miran? Me están intimidando. No dije nada malo. Se agitó los brazos, pateó el suelo, sollozando histéricamente una rabieta de manual. Lilith le acarició la espalda, susurrándole suavemente, cariño, cálmate. Centrémonos en el examen. Una vez que consigas la mejor puntuación, nadie se atreverá a burlarse de ti. Esas palabras surtieron efecto. Beibei se recompuso, levantó la barbilla y entró pavoneándose en la sala de exámenes. Esperamos afuera. 20 minutos después de terminar el examen, ella aún no había salido. Lilith caminaba nerviosa. Preocupados por si algo hubiera pasado, decidimos entrar al recinto escolar para buscar a Zhang Beibei. En el camino, algunos estudiantes bajaban las escaleras charlando animadamente. ¿Se enteraron? Una chica se peleó con Fan Xin. ¿Qué? ¿Con ella? ¿Está loca? Esa chica debe de creerse que el mundo gira en torno a ella. Los estudiantes murmuraban en pequeños grupos, chismeando como un reguero de pólvora. Por sus descripciones, presentía con incertidumbre quiénes eran. Efectivamente, al llegar al pie de las escaleras, vimos una gran multitud reunida en un alboroto. El grito de Zhang Beibei atravesó el ruido. Dije que estabas afectando mi actuación. Nos abrimos paso entre la multitud. Beibei estaba frente a frente con otra chica, la tensión era tan densa que se podía oler la pólvora. Lilith intentó calmar la situación primero. Beibei, cariño, ¿qué pasa? Por sus gritos y arrebatos, reconstruimos la historia. Después de que Beibei descubriera que el vídeo de su crisis se había hecho viral, se volvió paranoica. Pensó que todos la señalaban y susurraban sobre ella. Sobre todo cuando entró en la sala de exámenes y oyó a los estudiantes de enfrente charlar, alguien dijo con indiferencia, «Está loca». Beibei, convencida de que la acusación iba dirigida a ella, se puso furiosa. Durante el examen, una alumna hizo clic en la mina de su lápiz 2B, y Beibei levantó la mano para quejarse. «Maestra. Está haciendo ruido. Está afectando mi examen». Los supervisores, acostumbrados a los estrictos protocolos de los exámenes, consideraron exagerada su reacción. Desestimaron la acusación. La otra chica terminó antes de tiempo y se recostó para descansar. Esto solo alimentó la creencia de Beibei de que era una perezosa fracasada. Después del examen, Beibei estalló. Tiró de la chica en la escalera y gritó. «Seguiste haciendo clic con el bolígrafo solo para molestarme. Arruinaste mi actuación a propósito». La otra chica sonrió con sorna. «¿Estás haciendo el examen sin lápiz ni nada? ¿Quieres enseñarnos cómo escribes con los dedos?». Ese comentario sarcástico encendió la mecha.
Empezaron a discutir. Cada vez más estudiantes se reunían para observar. Pronto todo el patio bullía de curiosidad. Zhang Kai y Lilidi corrieron a calmar a su hija, ignorando a todos los demás. Pero entre los murmullos a mi alrededor, capté un nombre clave: Fang Yuben. La infame genio de la escuela secundaria. Su nombre encabezaba todos los cuadros de honor, y era prácticamente una candidata segura para la Universidad de Qingbei. Las notas de Beibei no eran malas, a menudo entraba entre las 10 mejores, pero estaba lejos de ser una genio. Pero con su mamá y Lilidi elogiándola a diario, nuestra Beibei es una pequeña prodigio. Una futura estudiante de Qingbei. Los niños demasiado exigentes siempre son los más brillantes. Beibei hacía tiempo que se había convencido de que era un regalo del cielo para el mundo académico. Así que ahora estaba cara a cara con Fang Yuben. Te lo digo, no importa qué trucos uses, nunca me vencerás, declaró Beibei con suficiencia. Oh. Fang Yuben arqueó una ceja. ¿Quieres apostar a quién anota más? Tú. Solo terminaste la mitad y te echaste una siesta. Por favor. Suelo conseguir unos 650, presumió Beibei. ¿Alguna vez has llegado a eso, perdedor? Fang Yuben ni siquiera pestañeó. Beibei se burló. ¿Qué pasa? Te mordió la lengua. ¿Cuánto vas a sacar? ¿400? Probablemente 740, dijo Fang Yuben con frialdad. Silencio. Todos se quedaron boquiabiertos. ¿Qué dijiste? Dije 7:40. Fang Yuben repitió con una sonrisa. Sus palabras le dieron una bofetada a Beibei en ambas mejillas. Mientes. Eso es imposible. Solo estás presumiendo. Gritó Beibei. Fang Yuben se encogió de hombros. Ya veremos quién termina humillado. La multitud estalló en carcajadas. ¿Acaso esta chica cree que puede superar a la reina de la primera preparatoria? Acaba de darle un cabezazo a un muro de acero. Beibei, negándose a quedar mal, gritó: si no te gano, me arrodillaré y me disculparé. Lilidi intentó intervenir rápidamente. A juzgar por los murmullos, ahora sabía que no se podía jugar con este oponente. Pero Beibei ya había entrado en un colapso total. Criada con constantes elogios, ¿cómo iba a aceptar perder? Cállate. Lo haré mejor que ella. Ya lo verán. Ella gritó. Lilidi hizo una mueca al oír el grito de su hija, pero aún así asintió con firmeza. Sí, sí. Mamá cree en ti. Vamos a casa, cariño. Finalmente, a base de persuasión y arrastre, apartaron a Beibei de la multitud. Al día siguiente Beibei se comportó de forma completamente distinta. Posiblemente al darse cuenta de que había arriesgado su dignidad y perdido, se enfureció al menor ruido. Cualquier pequeño ruido la hacía estallar, gritando que estábamos arruinando su concentración. La casa se sumió en un silencio sofocante. Esta atmósfera opresiva se prolongó hasta el final del examen. Después del último examen, Beibei vino corriendo hacia nosotros con los ojos brillantes. Ese examen fue facilísimo. Lo aprobé a la perfección. Lilidi sonreía de orgullo. Durante años, la habían criticado por malcriar a su hija. Pero ahora, cuando la gente finalmente reconocía que su hija, una genio con necesidades especiales, estaba siendo ridiculizada injustamente, se sentía reivindicada. Zheng Beibei, pavoneándose como un pequeño pavo real orgulloso, se giró para ver a la genio de la escuela caminando detrás de ella. Se burló provocativamente. Estoy bastante segura de que lo hice incluso mejor de lo esperado. Será mejor que te arrodilles y te disculpes. Fang Yuan le dedicó una fría sonrisa y solo dijo: esperaré las buenas noticias. Luego se subió a su coche y se fue. Durante el siguiente medio mes, mientras esperaba los resultados, Beibei se comportó con una arrogancia insoportable en casa. Mi madre, mientras tanto, no paraba de presumir con los vecinos. Nuestra Beibei decía que lo había hecho genial. Quizás incluso entrara en Tsinghua o Beta. El día que se publicaron los resultados, Beibei aún tenía esa mirada de suficiencia. Pero la realidad la golpeó como un muro. Había pronosticado 680.
Su puntuación real. Se quedó mirando la pantalla un buen rato, intentando encontrar la manera de ocultarla, pero no pudo. A mi madre, acorralada por los vecinos como siempre, le preguntaron, ¿qué tal tu puntuación en Beibei? Forzó una sonrisa. Bueno, no estuvo mal, simplemente no rindió a su nivel habitual. Siendo justo, 630 no fue una puntuación baja, pero después de pasar años exagerando la brillantez de Beibei delante de todos los vecinos, la caída en desgracia fue brutal. La gente se reía a sus espaldas. La exageraron demasiado. Ahora el accidente duele aún más. Pero lo que realmente destrozó a Beibei no fue su propia puntuación, sino ver el segmento de noticias de la ciudad, donde entrevistaron a la máxima anotadora en televisión. Era nada menos que el mismísimo Fang Yuben, aquel a quien Beibei se había burlado llamándolo perezoso. Su puntuación. Beibei la perdió. Ni hablar. Gritó. ¿Cómo pudo llegar más alto que yo? Se echó una siesta durante la prueba. Soy la que tiene un coeficiente intelectual alto. Me diagnosticaron necesidades cognitivas especiales. Ella caminaba por la casa con su teléfono, murmurando, voy a denunciar esto. Debieron habernos cambiado los papeles. Esa debe ser mi puntuación. No hay otra explicación. Zhang Kai y Liliji solicitaron una recalificación. Pero pasaron los días y los resultados no cambiaron. El Departamento de Educación declaró claramente que no había errores. Beibei se negó a creerlo. Irrumpía en la oficina de educación a diario gritando, devuélvanme mi calificación. Son todos corruptos. Los demandaré a todos. Cuando eso no funcionó, publicó una acusación pública en línea. Soy Zhang Beibei, estudiante que presentó el examen nacional en el aula 10 de la primera preparatoria, Ciudad A. Mi promedio escolar es de alrededor de 650. El examen nacional fue fácil y lo completé sin problemas. La estudiante que iba delante de mí no dejaba de hacer clic con el bolígrafo y se quedó dormida después de terminar rápidamente. Dime, ¿cómo pudo alguien tan descuidado obtener una mejor calificación que yo? Exigí una recalificación, pero la Secretaría de Educación se negó a mostrarme mi trabajo original. ¿Qué ocultan? ¿Cambiaron mi trabajo por el de otra persona? Exijo una investigación exhaustiva. Incluso pagó a bots para promocionar la publicación. Pronto se convirtió en tendencia. Era temporada de exámenes y todos estaban pendientes de las calificaciones. Los estudiantes que habían luchado y estudiado durante 12 largos años estaban furiosos. La idea del intercambio de exámenes fue explosiva. Estudiantes indignados inundaron la oficina de educación con llamadas telefónicas. En el clima actual de lucha contra la corrupción y exigencia de transparencia, el departamento entró en crisis. Reabrieron la investigación. Esta vez se atuvieron a las normas. En respuesta a la denuncia presentada por el estudiante Zhang Beibei, la Oficina de Educación inició una investigación exhaustiva. Los trabajos de la estudiante Zhang Beibei se muestran en la imagen 1. Tras 3 rondas de revisión manual, no se observaron cambios en su puntuación. Los trabajos de la estudiante Fang Yuan se muestran en la imagen 2. Sus puntuaciones se mantienen constantes tras la revisión. El análisis de escritura a mano y la verificación de identidad, imagen 3, confirman que no se produjo intercambio de trabajos. Además, bajo la supervisión conjunta del Departamento Provincial de Educación y la Seguridad Pública, no se encontró evidencia de fraude en el caso de Fang Yuan. Pedimos disculpas por los disturbios públicos y reafirmamos nuestro compromiso con la imparcialidad, la integridad y la transparencia en los exámenes nacionales. Con esto, la opinión pública cambió. Los internautas no tardaron en desentrañar el expediente académico de Fang Yuan. Su trayectoria académica era siempre sobresaliente. Muchos compararon sus resultados en los exámenes, solo con eso, era evidente que realmente tenía potencial para obtener las mejores calificaciones. Una vez más, Zhang Beibei se había avergonzado por completo. Entre la multitud de espectadores en línea, muchos estuvieron presentes el día que hizo su atrevida declaración. Si mi puntuación es inferior a la suya, me arrodillaré y me disculparé. Así que naturalmente todos le exigieron que cumpliera su palabra y transmitiera en vivo su disculpa. El escándalo se disparó.
La empresa de Zhang Kai, aterrorizada por las consecuencias para las relaciones públicas, pagó una multa y lo despidió de inmediato. Lily Di no tenía ingresos. Siempre había sido ama de casa y previamente había acordado compensar completamente a la familia de la embarazada por los gastos médicos. Debido a un escándalo, la familia Zhang se sumió en la ruina económica. Beibei, sorprendentemente, se tranquilizó por una vez tras recibir la respuesta oficial de la Oficina de Educación. De hecho, incluso pidió reunirse en persona con Fang Yuan para disculparse, según su apuesta. Se corrió la voz. Curiosos TikTokers, YouTubers, todos reunidos, listos para transmitir el espectáculo en vivo. Yo también lo vi, intrigado por si el siempre arrogante Beibei era realmente capaz de admitir su culpa. En la transmisión, Zhang Beibei se acercó a Fang Yuan y le preguntó fríamente: ¿cuánto sobornaste al Departamento de Educación para robarme mi calificación? Increíble. Incluso ahora, se negaba a usar su cerebro. Solo podía suspirar. Esto era el resultado de años de elogios ciegos de mi madre, mi hermano y mi cuñada. Habían inflado su ego hasta el punto de la desilusión. Fang Yuan la miró con silenciosa compasión y luego se dio la vuelta para irse. Pero de repente Beibei sacó un ladrillo de su mochila y se lo estrelló en la cabeza a Fang Yuan. La sangre corría por el rostro de la niña. Beibei arrojó el ladrillo y huyó. La transmisión en vivo, concebida para burlarse y reír, se convirtió en la transmisión en vivo de una escena del crimen. La multitud entró en pánico. Algunos persiguieron a Beibei. Otros llamaron a la ambulancia y a la policía. Zhang Kai y Lily Di recibieron la noticia mientras ella aún estaba prófuga. Cuando Beibei regresó a casa, Zhang Kai, normalmente inerte, la abofeteó por primera vez en su vida. ¿Qué demonios te pasa? Beibei se agarró la mejilla con los ojos muy abiertos. ¿Por qué me golpeas? Me robó la puntuación. Me hizo quedar como un chiste. Él es el que está equivocado. Incluso ahora, no sentía culpa. Lily Di, finalmente quebrada, gritó: Beibei. Ya basta. Esto se acabó, deja de empeorar las cosas. Beibei gritó. Son mis padres. ¿Por qué no están de mi lado? Si fueran más listos, quizá habría sacado 740. ¡Qué lástima! Zhang Kai la golpeó de nuevo. Te lo hemos dado todo, y ahora nos culpas. Mi madre, desconsolada, jadeó. Beibei, estás fuera de control. Beibei sollozó. ¿Por qué? ¿Por qué todos me odian? Son todos horribles. Se dio la vuelta y echó a correr. Mi madre, que estaba más cerca de ella, instintivamente extendió la mano para detenerla. Beibei la empujó. Se tambaleó hacia atrás contra la mesa y se desplomó en el suelo, incapaz de levantarse. Corrimos hacia ella, pero nos hizo señas a pesar del dolor. Vayan tras ella, por favor. Beibei. Lo siento. Zhang Kai corrió tras su hija, gritando. Fue mi culpa. Vuelve. Lily Di lo siguió. Beibei, perdónanos. Por favor. Incluso mi madre herida cojeaba tras ellos, sujetándose la cintura con una mano y arrastrando una pierna. ¡Qué escena tan ridícula! Claro, no podía perderme el acto final de esta comedia, también lo seguí. Voy a morir. Beibei se lamentó. Ninguno de ustedes me ama. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo? Beibei, las luces están en rojo. Zhang Kai gritó, deja de correr. Ve a atraparla. Lily Di gritó. Justo cuando llegaron al paso de peatones, Zhang Kai la agarró del brazo. Te pillé. Beibei, llega a casa con papá. Choque. Un coche los embiste. Ambos cuerpos salieron despedidos por los aires. Por la velocidad del vehículo, era evidente que las probabilidades de supervivencia eran escasas. Mi madre buscó a tientas su teléfono, pero ni siquiera pudo marcar antes de sufrir un infarto. Lily Di, al ver a su esposo e hija destrozados, corrió a la calle y abrazó sus cuerpos ensangrentados, sollozando histéricamente. Eso, una vez más, bloqueó el tráfico. La ambulancia no pudo pasar a tiempo.
Zhang Kai, Zhang Beibei y mi madre murieron. Lili Di perdió la razón. La tragedia se extendió por toda la ciudad. Se convirtió en el tema de conversación en todas las mesas. En cuanto a mí, hipotequé la casa de Zhang Kai, añadí la pensión de mi madre y dividí el dinero entre la familia de Fang Yuan y la familia de la mujer embarazada, a quienes Beibei había perjudicado. Sin más expectativas injustas, sin más rabietas de un niño malcriado, mi vida se volvió tranquila, pacífica y poco a poco mejoró. Fin.